porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto,
caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tan cerca y a la vez tan lejos. Hay mucha gente en el mundo, hoy en día, que no sabe qué hacer con Dios. Están confundidos. No saben explicarse cómo es que viven en este mundo. De hecho, ya por 3 siglos, los científicos han intentado comprobar de dónde es que viene el ser humano. Y la realidad es que no están tan convencidos, simplemente porque lo que existe es la teoría. Y la última vez que yo chequé en el diccionario teoría, es simplemente eso, una idea, un ideal, un pensamiento de cómo es que se imaginan ciertos estudiosos académicos que el mundo llegó a ser. De hecho, hay esta noción de que entre más se conozca el mundo, entre más se conozca el universo, va a terminar eliminando la existencia de Dios. Va a terminar hablando de la inexistencia de Dios, ¿verdad? Y va a hablar, aunque suena bastante inteligente, esta idea no es infalible. De hecho, ¿sabían ustedes que durante el siglo XX y XXI, los siglos, ha habido un incremento entre los científicos que se han movido del campo del ateísmo y ahora se consideran por lo menos agnósticos? O sea, no pueden decir si existe o no Dios. No saben, es la idea agnosis.
o se han movido del ateísmo al teísmo, afirman que hay un Dios aunque no lo conocen. Y de hecho hay otros que hasta se han llegado a identificar con alguna religión en particular. Varios cristianos, etcétera, etcétera. Pero no vayamos tan lejos, no es necesario estudiar el universo. Aunque sí, sería fabuloso continuar estudiando el universo. El día de hoy estaremos viendo acerca de que Jesús es más que un simple carpintero, más que un carpintero. Y si bien este es el título de un libro de una persona que se llama Josh McDowell, no voy a hablar mucho acerca de su libro, sino principalmente vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Marcos, continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Pero lo que estaba hablando hace un instante es de cómo es que muchas ocasiones nosotros vamos a algún lugar. Particularmente, déjeme explicarle. Yo fui a los 16 años por primera ocasión a Acapulco. Mis papás, puesto que mi hermano y yo, Julio y yo, sacamos buenas calificaciones, nos habían prometido que nos iban a llevar como premio a Acapulco. Y lo hicieron. Yo tenía 16 años, mi hermano tenía 17. Y recuerdo haber estado aquí en este lugar. Esta es una fotografía de un lugar conocido como La Quebrada. Es muy conocido porque en México, estos son los clavadistas, los famosos clavadistas de La Quebrada en Acapulco. Y fíjense lo interesante, cuando uno está enfrente de ese vasto mar, y recuerdo la primera ocasión que estuve enfrente en este tipo anfiteatro, ¿verdad? Un teatro al aire libre, y observando cómo estos clavadistas se aventaban al abismo y luego entraban en esto que se llama La Quebrada. ¿Por qué? Porque hay una especie de pozo en donde cuando llegan las olas arremeten contra estas piedras, estas rocas, una formación impresionante que se ha hecho a través de miles de años. Y luego entran sorpresivamente dentro de esa agua y se escucha el estruendo y también los aplausos. Pero fíjense que lo más interesante no fue en ese momento, en ese instante después de ver a los clavadistas. Lo más interesante para mí fue el atardecer. Ese atardecer en donde pude apreciar muchísimas cosas. Ese calor, esa luz impresionante del sol, el oleaje, el mar. Y sabe, es la primera ocasión que yo recuerdo haberme sentido perfectamente pequeño comparado con lo vasto del mar. ¿Le ha pasado eso a usted en alguna ocasión? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Lo último recuerdo en el año 2014 aproximadamente, veníamos con unos amigos el día 6 de septiembre y cruzamos la frontera y casi llegando a un lugar que se llama Falfurrias, aquí en Texas. De repente tuvimos la necesidad de parar para revisar el auto y en un momento apagamos las luces del auto para revisar unas cosas y cuando observamos el infinito, aquello era una cantidad impresionante de estrellas que iluminaban el cielo a la 1 de la mañana. No había autos, no había luz y aquello se veía impresionante. Podíamos ver partes de todo el infinito. Y sabe, muchas personas están enfrente de este mar. O muchas personas observan el infinito, el universo, y llegan a la conclusión de que Dios no puede existir. Pero a mí, como un estudioso de la palabra de Dios, esto me confirma nuevamente, simple y sencillamente, la existencia de este Dios que es amoroso. ¿Cómo es posible que podamos observar las mismas cosas y llegar a conclusiones diferentes? Eso mismo le sucedió a las personas, a los parientes, a los vecinos del Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver exactamente en este lugar, en esta parte de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, en donde nos estaremos dando cuenta que efectivamente Jesús es más que un simple carpintero, es más que un carpintero. Déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios al respecto en esta parte de la Escritura.
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Señor, ayúdanos este día a poder entender tu palabra. Y ayúdanos a no perder de vista quién es Jesucristo. Porque, Señor, si efectivamente, como creemos, tú existes, y si efectivamente, como creemos, Cristo es tu Hijo, enviado por ti para ayudarnos a llegar de regreso a ti, entonces hay una gran responsabilidad, Señor, de entender quién eres tú para adorarte, para buscarte, para creer en ti, pero también de entender quién es Jesús y darlo a conocer, enseñar a otros quién es Él. Así que ayúdanos, oh Padre, para poder comprender quién es este Jesús y que podamos comprometernos a creer en Él y seguirle. Te pedimos que nos ayudes este día, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver varios puntos a lo largo de esta pequeña enseñanza. Pero fíjese, en los primeros versículos está diciendo lo siguiente. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban. Interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? Jesús abandona la casa de Jairo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, unas 2 semanas atrás, antes del Día de las Madres, hablamos acerca de cómo Jesús sanó a una mujer que tenía por 12 años una hemorragia interna, y esto le prevenía a ella, le impedía llegar a la iglesia, al templo, le impedía también estar rodeada de otras personas, y ella había perdido todo tratando de encontrar un doctor que le ayudara. Había caído en manos de charlatanes. Junto con este acontecimiento hay otra situación. Una niña está muriendo, es la hija de un hombre importante llamado Jairo. Sabemos lo que sucede. Esta mujer, la mujer que estaba enferma, toca el borde del manto del Señor Jesucristo y es sanada. Sin que Jesús la toque, ella es sanada. Al instante, entonces, llega Jesús, después de sanar a esta mujer, llega a la casa de Jairo para encontrarse que ya había muerto la niña, la hija de Jairo. Pero Jesús la resucita sorprendentemente. No se nos dice cuántos días se queda ahí con Jairo, pero eventualmente lo que nos dice aquí la palabra es que dejando la casa de Jairo, regresa a su tierra. Marcos aquí en ningún momento menciona el nombre del poblado, el nombre de la población a donde Jesús se va. Aunque el término en griego, la palabra griega, se traduce aquí como lugar de o país, la tierra de. Entonces asumimos que se está hablando de Nazaret. No creemos que haya sido Belén, sino Nazaret, el pueblo de donde habían salido, porque a él se le conocía como Jesús de Nazaret, Yahshua de Nazaret. Entonces, importante, creemos que Nazaret era una población pequeña y realmente de poca relevancia. De hecho, si ustedes recuerdan, en Juan 1:46, hay uno llamado Bartolomé que cuando le dicen que ha salido una persona de Nazaret, dice, ¿y de Nazaret puede salir algo importante? Sí, efectivamente, Jesús era esta persona importante. Como un buen judío, Jesús llega entonces ahí a su pueblo, a Nazaret, y en día de reposo, esto era el sábado, el Shabbat, que se apartaba, y desde 1400 años atrás Dios ya les había dicho que el día de descanso iba a ser santificado. Y ellos se apartaban principalmente, no trabajaban en ese día,
Se dedicaban a ir a la sinagoga para aprender más acerca del Señor, meditar en la palabra del Señor y también enseñar mutuamente. Principalmente los varones eran los que enseñaban. Y dice la palabra, ¿verdad?, que entonces en este día de reposo se reunieron en la sinagoga. Lo llamativo de esto es que esto ya también había pasado en Capernaum, si ustedes recuerdan. Él llegaba a algún lugar y en el día de reposo iba a la sinagoga. Dice la palabra entonces, por lo que estamos leyendo, que llegando comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas y la sabiduría? ¿De dónde le es dada esta sabiduría y estos milagros que está haciendo con sus manos? Interesante, solamente hasta este momento nos había dicho que él estaba enseñando en la sinagoga, en Nazaret. Pero no se menciona que había hecho milagros. Es la gente, son los pobladores de este lugar los que empiezan a decir que Jesús está haciendo estos milagros y se sorprenden de las dos cosas, de la enseñanza de Jesús, pero también de los milagros que Jesús está haciendo. Esto es muy importante porque enseñar a nuestros conocidos es responsable, es una situación de responsabilidad. Cuando usted sabe algo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, en este caso, enseñar a aquellos que no conocen es algo que es bueno, es algo que Dios espera de nosotros. Regresar a los nuestros es necesario. Regresar a los nuestros es muy necesario. Vean lo que dice en el versículo 1. Dice que él vino a su tierra y le seguían sus discípulos. No se nos explica la razón por la cual Jesús quería ir a este lugar, ¿verdad? No se nos explica. Podemos asumir simplemente que le nacía lo mismo que él había estado haciendo en todos los demás lugares en Israel. Ahora él quiere hacerlo en su propio pueblo. Regresar a los nuestros es necesario. Mire, cuando nosotros conocemos algo bueno, cuando encontramos una buena oferta, pues queremos decirle a otros, ¿verdad?, lo que hemos encontrado para que ellos también se beneficien. Hoy en día todos estamos buscando varias situaciones por el coronavirus. Papel de baño, gel antibacterial, desinfectantes, ese tipo de cosas de limpieza. ¿Por qué? Porque estamos bajo riesgo. Entonces, de la misma manera, queremos comunicarle a los demás aquello que hemos encontrado. Yo creo que Jesús también quería comunicarle las mismas bendiciones que él había facilitado a otras personas. Ahora él quiere también que en su pueblo ellos reciban estas bendiciones. Es lógico. Entonces, regresar a los nuestros es necesario. Pero también enseñar es bíblico. Si ustedes recuerdan lo que nos dice Mateo 28 del 19 al 20, Jesús les dijo, ¿verdad?, que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, enseñar es bíblico. Enseñar a aquellos que no conocen es bíblico. Y de hecho, Dios espera de nosotros que le enseñemos a las personas que aún no conocen o que están en proceso de conocer. Eso es muy importante, es fundamental. Entonces, él quería regresar porque aquellos que conoce, él quería compartirles las bendiciones que él sabía. Regresar a los nuestros es sumamente importante, y cuando hablamos de los nuestros pueden ser parientes, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, compañeros en la escuela. Enseñar es bíblico. Dios espera que les enseñemos a los demás lo que nosotros conocemos. Pero, se da cuenta una cosa, nunca hemos dicho que enseñar sea fácil, o que cuando enseñamos, las personas van a inmediatamente escuchar lo que nosotros queremos decirles. No, al contrario. Enseñar a nuestros conocidos es muy difícil, es sumamente difícil. Vea lo que está sucediendo aquí del 2b al 3. Dice la mitad del 2. ¿De dónde tiene estas cosas este hombre y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. La palabra escandalón, escandalizarse,
pudiera ser como piedra de tropiezo. Pero ellos no saben qué hacer con Jesús, así como mucha gente el día de hoy no sabe qué hacer con Jesús. También los contemporáneos, los vecinos, los mismos parientes de él, no sabían qué hacer con Jesús. Enseñar a nuestros conocidos es difícil. Y podríamos pensar, ¿a qué se debe? Si se fija usted en el versículo 2b, a la mitad, lo que está diciendo es, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué es lo que quieren saber estas personas a los que Jesús les está enseñando? ¿De dónde tiene la autoridad? ¿Quién le dio a este hombre la autoridad para enseñarnos a nosotros? ¿Quién lo puso como maestro? Entonces es difícil porque no cree la gente que tenemos la autoridad. De hecho, a mí me pasa muy seguido, como yo soy pastor, yo estudié 8 años, fui primeramente a una escuela en Puebla, luego fui a una escuela por 1 año, luego a una escuela en Chicago por 3 años y medio, luego a una escuela en Dallas por 4 años. A través de varias circunstancias, también otras personas, mentores, a mí me han ayudado a seguir conociendo cada vez más del Señor. 8 años y medio. De hecho, algún día, si Dios permite, desearía tener mi doctorado en teología. No es el tiempo y a lo mejor nunca pasa. Pero si llegara a pasar, de todas maneras, son años que uno tiene que estudiar. Y tiene que estudiar la Biblia, cada uno de los 66 libros que tiene la Biblia. Aparte los idiomas originales, hebreo y griego. Aparte de eso, latín, porque muchos documentos, como la Vulgata Latina, el Nuevo Testamento en latín y también el Antiguo Testamento, la LXX, pues están escritos en latín y es importante que conozcamos este tipo de cosas. Bien, de la misma manera en la Iglesia Católica, un sacerdote tiene que pasar por muchos años para poder recibir ese tipo de enseñanza. Y lo que están preguntando aquí en tiempo de Jesús es, ¿de dónde tiene esta persona toda esta enseñanza? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién impuso en ese tiempo la idea de imponer manos sobre una persona? Era que los líderes de los judíos se habían puesto de acuerdo, habían examinado a esta persona, había pasado esta persona ciertos exámenes y aparte de ética, ¿verdad? Y de vivir de una conducta intachable. Entonces, los ancianos, después de este proceso largo, imponían sus manos y la persona era elevada al cargo de rabino o rabí, que era un maestro. Imponer las manos no es algo que debe ser hecho con ligereza. Eso es lo que dice Pablo, le dice a Timoteo: no impongas manos con ligereza, no impongas manos a la ligera. Es un cargo muy importante. Entonces, la pregunta que están haciendo los contemporáneos de Jesús es una pregunta muy válida. ¿Quién es el que impuso las manos sobre Jesús? ¿Por qué? Porque lo que ven aquí es, pues lo que sabemos es que este es el hijo del carpintero. Están aquí María y están también varios de sus parientes, hermanos y hermanas, por lo que nos dice aquí la Escritura. Entonces, es difícil enseñar a las personas que son de nuestra familia, es difícil enseñar a amigos nuestros, porque en ocasiones se preguntan, ¿de dónde tiene esta autoridad? ¿Quién le confirió esta autoridad a esta persona? ¿Sí me explico? No creen que las personas tienen autoridad. También porque conocen nuestro pasado y nuestro presente. En el caso de Jesús, vea lo que están diciendo. No es el carpintero hijo de María. En otra ocasión, ¿verdad?, le dicen el hijo del carpintero, como lo menciona en Lucas y en Mateo. Al parecer aquí ya José ha muerto. Entonces ahora el hijo mayor de José, que es Jesús, pasa a ser el carpintero. Antes era el hijo del carpintero mientras estaba vivo su papá, pero ahora él es el carpintero porque su padre ha muerto. La gente conoce la familia de dónde viene él. Conoce su pasado, pero también conoce su presente. Están aquí sus hermanos y vea con qué lujo de detalle dice, ¿no es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Están aquí también con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Otra de las cosas que pueden estar pensando ellos no nada más es, no creemos que tienes autoridad,
conocemos tu pasado y tu presente, sino también están diciendo tú no eres tan diferente a nosotros. Ese es un problema, ¿verdad? Porque Jesús está enseñando. Hay dos cosas importantes que ellos están pasando de vista. No se han dado cuenta. Jesús está enseñando, y si fuera solamente un carpintero, entonces, ¿de dónde obtuvo todo este conocimiento, toda esta sabiduría? ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó, porque él ya lo sabía desde siempre, porque es Dios. Pero esto ellos lo están ignorando, porque en los ojos de ellos algo tan real, algo tan visible, está haciendo milagros. Y la última vez que yo observé, no hay personas haciendo milagros a diestra y siniestra. Si existiera, hoy en día con todo esto del coronavirus, esa es la perfecta oportunidad para que estas personas milagrosas vayan a los hospitales y sanen a las personas que están enfermas. Sí, estoy hablando de personas que salen en televisión, estoy hablando de personas que dicen que tienen el poder que se le ha sido dado a ellos para sanar. Bueno, si efectivamente tienen este poder para sanar, que vayan a los hospitales en estos momentos. Están diciendo ellos, no creemos que Jesús sea tan diferente a nosotros. Pero Jesús era diferente. Está enseñando de una manera con autoridad y los demás no se explican de dónde tiene él este conocimiento. Y al mismo tiempo también está desarrollando milagros que ellos no se pueden explicar. Entonces, ¿cómo es posible que estando tan cerca de la grandeza, tan cerca del Dios del universo, cómo es posible que no vean lo que tan claramente está escrito? Pero sabe, no solamente las personas en tiempo de Jesús corren riesgo de perder de vista quién es Jesús, también nosotros en nuestro tiempo. Corremos el riesgo de ver a Jesús solamente como un buen maestro. Corremos el riesgo de ver a Jesús como una persona que inició una religión. Corremos el riesgo de ver a Jesús como una persona buena. Pero se nos pasa por alto, podríamos pasar por alto el hecho de que de acuerdo a la palabra de Dios, Él es el creador de todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que existe hoy fuese hecho. Y también dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, que Él es el que sustenta todas las cosas. No tengo tiempo para hablar con usted acerca de dos uniones, la divina y la humana, en una persona perfecta, Jesucristo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo dentro de la Virgen María. Él es el Dios del universo que se encarnó para morir en nuestro lugar por nuestros pecados y que al nacer vivió una vida perfecta y que vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en esta cruz. Y sabe algo sorprendente, algo hermoso, es que Él en esta cruz estaba reconciliando al Dios perfecto, al Padre, junto con nosotros. No podía haber de otra manera excepto que Dios viniera, se encarnara y muriera después de haber vivido una vida perfecta, muriera una muerte perfecta y resucitara para entregarnos a nosotros la vida eterna. Todo esto ellos lo desconocen. ¿Por qué? Porque lo que han visto es a un jovencito, a un niño que nació, que vivió entre ellos y no pueden ver la diferencia. Pero déjeme decirle que yo creo que ellos veían la diferencia. Solo que a veces somos demasiado testarudos, demasiado necios para reconocer cuando leemos cosas en la Escritura y reconocer que Dios, Jesús, es el Dios hombre que vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. No creían que Él era diferente, creían que era igual a ellos. Entonces, cuando Él empieza a enseñar, al enseñar estamos invitando a las personas a que hagan una de dos cosas. A que acepten lo que nosotros les estamos enseñando, por ejemplo, yo en este momento. Puede ser que usted ya en este momento ya apagó, o a lo mejor ya ni siquiera llegaron algunas personas a este punto del mensaje, porque han decidido que no van a creer lo que yo estoy enseñando acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Han decidido ellos que
lo que estoy diciendo es locura y por lo tanto no merece el tiempo de ellos. Han decidido rechazar. Pero algunos de ustedes todavía siguen conmigo hasta este momento y gracias. Pero sabe, creo que más que nada es Dios quien está motivándole su corazón a que escuche estas palabras porque son relevantes para su vida. Pero enseñar invita a la aceptación o al rechazo. La incredulidad de rechazar a Cristo. Vea lo que dice el 4 al 6. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Incredulidad de rechazar a Cristo, pero sabe, la incredulidad va a traer consecuencias. En el caso de ellos, en el caso de lo que estamos viendo, ¿qué consecuencias menciona en este momento? La falta de ver milagros, la carencia de milagros. Por la incredulidad, la gente no ve la obra de Dios. Por la incredulidad podemos estar enfrente del océano y escuchar esas olas rompiendo, escuchar ese rugir del océano, del mar, ese momento en el cual se oculta el sol detrás del agua, lo que aparentemente para nosotros pareciera se está ocultando detrás del agua, y hay una explosión de colores. Y cuando vemos todo eso, ese atardecer, nos sentimos pequeños, o por lo menos yo me siento pequeño en medio de eso. Pero sabe, hay tanta gente que dice, esto es solamente obra de la casualidad. Yo no puedo creer que es obra de la casualidad. Yo quiero creer y sé, de acuerdo a la palabra de Dios, que el hombre tiene un sentido, el hombre tiene una razón de la existencia. Porque si meramente somos el resultado de la mezcla de gases y una explosión, y luego esta masa incandescente se enfrió y empezó a girar y se enfrió, y eventualmente empezaron a girar planetas y dieron a luz vida sin propósito, yo me rehúso a pensar que mi vida y la vida de todos ustedes no tiene propósito. Si somos el resultado de una explosión que nadie ha controlado, entonces somos el resultado de una casualidad. Y yo no creo en las casualidades. Mi Dios, todas las cosas que Él hace, las hace con propósito. Mi vida tiene propósito. Y quiero que usted piense en sí mismo y se diga a sí mismo, mi vida tiene un gran propósito. ¿Usted lo cree? Porque no puede creer que su vida tiene propósito si cree que la existencia del ser humano es meramente una casualidad. No, yo me rehúso a pensar que el ser humano existe en este universo solamente por obra de la casualidad. Así que hay personas que rechazan esta noción de Dios, que rechazan esta idea de Jesucristo. Pero esto tiene consecuencias. Vean lo que dijo Jesús a los discípulos cuando a ellos los rechazaron y se sintieron mal porque gente no los recibió en sus aldeas y en sus hogares. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, dice Lucas 10:16. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Vea la cadena de sucesos, la cadena de eventos. Aquel que rechaza al mensajero está rechazando al mensaje principal que es Jesús. Y aquel que rechaza al mensaje principal que es Jesús, está rechazando al que envió a Jesús, que es ¿quién? El Padre Celestial, Dios. Rechazar a Jesús tiene consecuencias graves, eternas. No rechace lo que estamos diciendo. Primero documéntese, estudien la palabra de Dios a ver si las palabras que estamos diciendo son ciertas. Cerciórese antes de rechazarlo, porque si lo rechaza, tendrá serias consecuencias. Creer es aceptar la enseñanza de Cristo. Como usted puede ver, estas personas empezaron a rechazar, estos parientes de Jesús, que por cierto, déjeme hacer un gran paréntesis en este momento, porque no quiero hacer caso omiso de las palabras que vienen aquí. Por ejemplo, sí, sabemos lo que está diciendo, la palabra hermanos.
¿verdad? Usted se dio cuenta de esto. La gente, los parientes, los vecinos, los amigos con los que creció Jesús, están diciendo que conocen a la familia de Jesús. ¿Y qué nos dice en el versículo 3? En primera, saben cuál es su trasfondo. Él es carpintero porque su papá era José, el carpintero. Número 2, es hijo de María. Conocen a María porque ella también es de ese lugar, María de Nazaret. Ahora dice que su hermano Jacobo. Mire, hay algunas maneras de entender este punto. De hecho, hay personas que dicen que no está hablando aquí necesariamente de hermanos en la carne, sino de primos. ¿Ha escuchado usted eso? Seguramente en algunas ocasiones. La palabra de la que estamos hablando aquí nos dice en Juan capítulo 7:5, quiero que pensemos lo siguiente. Dice que ni siquiera los hermanos de él creían en él. Mire, hay 3 palabras importantes en el idioma griego. Una es adelphoi, hermanos, hermano de carne, pero también puede hablar en algunas ocasiones hermano de fe. Aunque sería raro que pusiera primero a María y luego dijera hermanos, si de los que está hablando son hermanos de fe. No, está hablando de hermanos que crecieron con Jesús en Nazaret, hermanos de carne. Hay otras palabras, ¿verdad? Que, por ejemplo, pariente sin génesis. Esa es la palabra pariente. Y no está diciendo aquí, no están entre nosotros los sin génesis, los parientes, no. Está diciendo la palabra adelphoi, hermano, que en este caso es hermano de sangre. Otra palabra pudiera ser primo, ¿verdad? De hecho, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia católica, algunos luteranos siguen pensando que aquí está hablando de los primos de Jesús. El problema es la palabra griega. La palabra griega para primo es anepsios, como anexo, muy parecido a la palabra anexo, anepsios. Algo que pasan por alto a propósito es que el griego es muy preciso y que así como el castellano tiene palabras precisas para determinar quién es hermano, quién es pariente y quién es primo, el griego es aún más preciso que el castellano o español, como nosotros le llamamos. Pero sabe, hay un problema. Es que para nosotros los evangélicos, si son primos o son hermanos, no tendrían ninguna relevancia, no tienen ningún problema. Si son hermanos, como lo dice aquí la palabra. De hecho, por cierto, vea lo que sigue diciendo ese versículo. Menciona en primera a su hermano Jacobo, José, Judas y Simón. Pone 4 nombres. Y por si fuera poco, vea lo que dice al final del versículo 3. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandaliza. No menciona los nombres de las hermanas de Jesús, pero ya mencionó a los hombres y es lógico. En el tiempo de Jesús había mucha preferencia al varón y a las mujeres ni siquiera las mencionaban. Pero entonces está poniendo a María, a los 4 hermanos y a las hermanas de Jesús en la misma frase. Para mí como evangélico esto no tiene ningún problema. Es para otros grupos cristianos o otros grupos religiosos que esto ataca sus propias teologías. Mire, yo creo que María fue una mujer admirable. Yo no creo que ella tiene que ser permanentemente virgen, perpetuamente virgen, para demostrar que fue una mujer de fe, que aceptó la voluntad de Dios para ella misma, aun cuando ponía su vida en peligro. Una mujer joven que no estaba casada, que estaba en compromiso, mas no casada, como el caso de María y José. Una mujer como ella, si hubiera quedado embarazada, la hubieran agarrado a pedradas. Se le llamaba lapidación por haber quedado embarazada antes de casarse. Entonces ella, al aceptar la voluntad de Dios para sí misma, está poniendo su vida en peligro. Una mujer admirable. Por cierto, también en el Magnificat ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué increíble que María está diciendo que necesita un Salvador. Entonces ella es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Pero por eso puedo ver por qué algunas personas creen que si María tuvo hijos, entonces es que tienen varios problemas en su teología.
Porque entonces van a pensar que las relaciones sexuales entre matrimonio es pecado. Y que dar ahí a luz a más hijos para María le resultaría pecado. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. María fue una mujer admirable, una mujer que vivió una vida excelente. Pero ella misma, de sus propios labios en el Magnificat, dice que su espíritu se regocija en Dios, su Salvador. Ella necesita un Salvador y yo también necesito un Salvador. Gracias, María, por ese ejemplo de humildad al reconocer que tú también necesitabas un Salvador. Eres una mujer de admiración, digna de ser admirada y respetada. Continuamos entonces. Entonces aquí no hay problema. Son hermanos de Jesús. No tenemos problema nosotros en llamarle como tal. Pero qué triste que hasta este momento ellos están rechazando también la enseñanza del Señor. Porque si usted recuerda en Juan capítulo 7:5 nos recuerda que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Usted apunta esta cita, lo dice en Juan 7:5. Ni aun los hermanos de Jesús creían en él. De hecho, en otra ocasión, si ustedes recuerdan, Jesús está enseñando y aún misma María está tratando de salvar a Jesús porque teme por la vida de él. Y cuando Jesús se queda viendo, dice, ¿quién? Le dicen, Señor, te buscan allá afuera tu madre y tus hermanos. ¿Y él qué dice? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Hubo momentos aún en los que también le resultaba difícil a María creer. Pero ¿sabe? Algo hermoso también es que María fue una persona que escuchó del mismo ángel lo que iba a hacer su hijo, que iba a ser engendrado del Espíritu Santo. Entonces ella sabía que Jesús era alguien sumamente especial. También su papá José, porque él tuvo una revelación, un sueño en el cual le decían, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. De hecho, fueron ellos mismos los que al entrar al templo para presentar a Jesús, escucharon a Ana hablando acerca del niño. También ellos escucharon a Simeón decir, a un hombre justo y piadoso, que el Espíritu Santo le había dado a conocer, que él no iba a morir hasta que vieran sus ojos la salvación. Y él por eso dice después, que estaba regocijándose porque sus ojos por fin habían visto la salvación. Gloria para Israel y también gloria para las naciones. Ellos escucharon todo eso. Es más, escucharon cuando Jesús estaba enseñando o haciendo preguntas en el templo, cuando se les perdió a ellos a los 12 años. Entonces, para María y para José no era difícil creer esto, pero para los hermanos de Jesús hubiera sido difícil. Imagínense, aquellos que tenemos hermanos mayores y que a veces actúan como si fueran perfectos. Imagínense los hermanos de Jesús. Ellos sí tenían la excusa de decir, mi hermano se cree perfecto, porque es perfecto y continuará siendo perfecto. Pero para ellos era difícil creer en Jesús. Nos dice la palabra de Dios en varias ocasiones que los hermanos de Jesús dudaban de él. Pero ¿sabe qué sucede al final? Hay esperanza. Hay mucha esperanza y aquí es donde cierro este paréntesis acerca de los familiares de Jesús o los parientes de Jesús, hermanos de Jesús. Porque creer es aceptar la enseñanza de Cristo. Y me pregunto, ¿habrá algunos de los familiares de Jesús que hayan aceptado las enseñanzas de Él? Sí. Fíjese en la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hubo un acontecimiento increíble, porque antes de la muerte de Jesús, los hermanos de Jesús no creían en él. Pero después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan allá a Jerusalén y esperen las instrucciones que yo les daré. Suben a un lugar que se llamaba el aposento alto. Y en ese lugar, en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, versículo 14, ya no solamente tenemos a los discípulos, a la mamá de Jesús, que es María, sino también a sus hermanos, que están alrededor, junto con los demás discípulos que están esperando las instrucciones del Señor. Qué hermoso que entonces no todo está perdido. Hay personas a los que les hemos estado hablando y que quizá en estos momentos están rechazando.
Pero créame, va a haber varios de ellos que en el futuro reconsiderarán y dirán, Dios, yo creo que efectivamente Jesús es quien dice ser. Los mismos hermanos de Jesús hicieron esto. ¿En dónde más lo sabemos? Mire, hay 2 libros en la palabra de Dios que fueron escritos al final, 2 cartas. Una es la carta de Santiago, en español es Santiago, pero en griego es Jacobo. Jacobo, que es le pidieron prestado al nombre en hebreo, que es Jacobo. Entonces el nombre en realidad de ese libro debería ser Jacobo. Nos dice la palabra de Dios que este es identificado como el Santiago el justo o Jacobo el justo. Él fue martirizado entre el año 65 al 69. Fue una figura muy importante en tiempo de los apóstoles. Tanto que en Hechos capítulo 5, él es quien está dirigiendo la conclusión del primer concilio en Jerusalén. Jacobo, al que menciona en el versículo 3, donde dice hermano de Jacobo, Jacobo eventualmente se vuelve un creyente en Jesús, y tanto que aún en la palabra de Dios tenemos unas hojas que él escribió para nosotros. No solo él, de hecho a esta persona llamado Jacobo, en varios de las iglesias ortodoxas se le conoce como Jacobos o Adelfotheos. Adelfo, recuerda esa palabra que mencionamos hace rato, hermano. Theos es Dios. Jacobo es Jacobo. Jacobo, hermano de Dios. Una de las liturgias más antiguas de los ortodoxos dice Jacobo o Adelfotheos. Identifica a Jacobo como el hermano de Dios porque Jesús es Dios. No solamente es el único que creyó en el Señor. Hay otro libro de la palabra de Dios que comúnmente es asociado con otro de los hermanos o medios hermanos de Jesús. Medio hermano porque Jesús era hijo de María solamente. Pero los demás hermanos eran hermanos de María y de José. Independientemente, estos son identificados como los hermanos del Señor porque son hijos de María. Comparten en eso, esa hermandad con el Señor Jesucristo en carne. Y esta otra persona llamada Judas se encuentra en esta cita otra vez en Marcos 6:3 y se nos dice, es el que dice Jacobo, José y Judas. Judas no es ni el Iscariote porque ese se colgó, pero tampoco es Judas Tadeo. El otro Judas que siguió al Señor Jesús. Es comúnmente identificado como el hermano del Señor. Y en esta carta de Judas, la penúltima carta del Nuevo Testamento, Judas nos previene de los falsos profetas que vendrán tanto en tiempo de los apóstoles como consecutivamente. Aún hoy en día necesitamos tener cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y quién nos previene de esto? Judas, hermano de Jesús. Qué hermoso entonces que tanto Santiago o Jacobo, Judas, se volvieron creyentes del Señor, hermanos de él que creyeron en él, que quizá rechazaron al Señor como lo vimos ahí en Marcos capítulo 6. Pero también ¿sabe quién siguió al Señor hasta que falleció? Hay un lugar en Turquía, cerca de Monte Coresos, a 7 kilómetros a las afueras de Éfeso, cerca de Salçuk, en Turquía, en donde se encuentra la casa de María y de Juan Apóstol. Ella siguió al Señor Jesucristo todos los días de su vida. Aun cuando él ya había muerto y resucitado y ascendió al cielo, ella continuó, y en Éfeso está la casa de la Virgen, en donde estuvo Juan Apóstol. ¿Por qué? Porque cuando muere el Señor Jesucristo le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese momento Juan la tomó como si fuera su mamá y la cuidó permanentemente. ¿No es eso extraordinario? La mamá, hermanos de Jesús, no se nos menciona más de ellos, pero sabemos que hay posibilidad de que varios de ellos hayan conocido a Cristo y le hayan aceptado. No todo está perdido. Sí, dijimos al inicio, ¿verdad? Si usted recuerda cómo comenzamos esto, dijimos,
tan cerca y tan lejos. Tan cerca porque tenían a Jesús por 33 años. Y estaban tan cerca, pero estaban también tan lejos porque no entendían quién era Él. Y es lógico. Era difícil comprender que aquella persona con la que tú creciste era Dios en la carne. Pero nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores. Y quizá usted es una persona que ha vivido alejada de Dios. Quizá usted, estoy hablando en estos momentos, una persona que a lo mejor por un tiempo estuvo intentando estas cosas de la religión, pero se dio por vencido. Regrese. Este es el momento de volver a entregar su vida y decirle: Dios, yo creo que tú existes, yo creo que tú estás ayudándome día con día y te pido que me ayudes a regresar al camino. Nunca es demasiado tarde. Regrese. Cristo le está esperando. Quisiera terminar entonces diciendo esto. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es que si bien algunos rechazarán, ¿verdad? Algunos rechazarán, pero otros van a escuchar. Otros rechazarán, como veíamos ahí en la escritura acerca de los parientes, los vecinos, los familiares de Jesús. Pero va a haber otros que van a escuchar. ¿Dónde dice esto? Ve al final. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Cuando Jesús es rechazado en un lugar, Él no se da por vencido. Él continúa yendo a buscar otros corazones dispuestos. Y mi pregunta para ustedes, ¿es usted un corazón dispuesto? Quizá en otro tiempo antes usted no haya sido una persona dispuesta a aprender de Jesús, pero quizá hoy es el día en el que dice: Dios, yo quiero aprender más de quién eres tú y quién es Jesús. Quisiera terminar con 3 aplicaciones este día, porque para mí eso es muy importante. No nada más hablar de lo que dice la Escritura y enseñar, sino tomar algunos principios, atesorarlos y ponerlos en práctica hoy, durante la semana o por el resto de mi vida. Primeramente necesitamos aprender la palabra, porque no puede usted rechazar la Biblia y decir Jesús no es Dios, si nunca ha leído la Biblia. Me encanta cuando personas vienen y me dicen: oye, leí que la Biblia está llena de errores. Y le digo: perfecto, muéstrame en dónde están los errores. Porque si usted dice que la Biblia tiene errores, pero no sabe en dónde están, entonces es un ignorante. ¿Ok? Sí, porque dice que aquí hay errores, pero no sabe dónde están. Y yo le digo, lo reto: si aquí hay errores, muéstremelos. Porque a lo mejor yo pudiera beneficiarme también de ello. Pero usted no va a saber si hay errores aquí si nunca lo ha leído. Por otro lado, si Jesús es quien dice ser, usted tiene la responsabilidad de ver lo que dice la palabra de Dios acerca de quizá el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Entonces necesitamos aprender la palabra, necesitamos estudiar la palabra. Busque un lugar en donde aprendan la palabra, en donde estudien la palabra, en donde vivan la palabra. Número 2, necesitamos enseñar a otros aún si nos rechazan. ¿Ok? Número 1, entonces, necesitamos aprender la palabra. Y número 2, necesitamos enseñar a otros aún si hay rechazo, aún si somos rechazados. Recuerden, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Entonces continuemos esa búsqueda de aquellas personas que son tierra fértil, corazón fértil, para que Dios entre en sus vidas y los transforme. ¿No es eso hermoso? Buscar a aquellos que están dispuestos. Quizá habrá muchos que rechazan, pero por uno solo que recibe, valió la pena no quedarnos callados. Y finalmente, ore para que Dios le dé un discípulo. Primero aprenda la palabra, ¿no? Porque si no, ¿qué le va a enseñar? Puras conjeturas. No. Aprenda la palabra y entonces empiece a enseñar esa palabra y luego pídale a Dios que le dé un discípulo. Una persona que conozca menos que usted, para que usted le empiece a enseñar la Escritura y le empiece a enseñar lo que usted ya conoce, para que juntos sigan creciendo. Decíamos esto de que Jesús es más que solamente un carpintero, más que solamente un simple carpintero. Enseñaba con autoridad, hacía milagros, aunque en este caso por la incredulidad de la gente no pudo hacer milagros, o tantos como en otros lugares. Nuestra incredulidad tiene un alto precio
Y yo le invito a usted, así como dijo Tomás, como dijo Jesús a Tomás, uno de sus discípulos, a ti te digo, deja de ser un incrédulo y vuélvete un creyente. Y estudie la palabra, indague, investigue, vuélvase un investigador de este Jesús. Porque si Jesús es quien dice ser, usted tiene una gran responsabilidad de aprender de Él, el Maestro por excelencia. Amado Señor, gracias porque estamos convencidos, no solamente por lo que dice tu palabra, estamos convencidos 100% de que Jesús es quien dijo ser, que obraba con milagros, que ayudaba a la gente en su sanidad, pero que también reconcilió a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor, ayúdanos a seguir conociendo quién es este Jesús. Te adoramos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Si usted está siguiendo a Jesús, déjeme decirle una cosa. No se ha equivocado. Estamos siguiendo a aquel perfecto Maestro que quiere llevarnos a los pies del Señor. Dios le bendiga. Sigamos a Jesús con gozo y ayudemos a otros a hacer lo mismo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí